Bienvenidos, mis amados hermanos y amigos. Una vez más, es nuestro privilegio poder exponer la palabra de Dios, compartir misterios que han sido revelados en su palabra, pero que la gran mayoría a veces, por diferentes circunstancias, tal vez no tenemos un conocimiento bien abarcante de lo que ahora queremos compartir con ustedes. Uno de los salmos más hermosos de la Biblia y del cual la gran mayoría se sabe hasta de memoria, es el Salmo 23. Y yo sé que la mayoría de los que lo conocen, tan pronto uno menciona el Salmo 23, luego dice Jehová es mi pastor. El tema de ahora justamente tiene que ver con esto. Voy a presentar cómo Jehová es el mismo pastor de las ovejas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y ese gran pastor es Cristo mismo. Vamos a exponer eso a la luz de la palabra de Dios para que podamos comprender, porque esto a mí se me hace muy importante, porque hay muchos que dividen la Biblia por la falta de conocer este punto, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que el del Nuevo Testamento. Siempre los hombres se han comunicado con Dios, y al Dios al cual desde Adán hasta el tiempo final ha habido comunicación entre Dios y los hombres. Siempre ha sido esa comunión, esa comunicación, esa relación íntima, no ha sido con el Padre, sino a través del Hijo. Y vamos a estudiar eso. Mi nombre es Juan Eli Hernández y estamos en cooperación y también en coinonía, en comunión con el ministerio Olam 7. Y ahora estamos publicando nuestros temas, por supuesto en YouTube, están todos estos temas donde ustedes los pueden ver, pero también estamos grabando para el canal Grace TV, de aquí del área de Los Ángeles, y que tiene repetidora en Miami. El horario de aquí de Los Ángeles en el cual tenemos nosotros nuestro programa es un canal cristiano donde hay diferentes ministerios que están impartiendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos el horario de 3 a 4, de lunes a sábado, de 3 a 4. Y el día domingo tenemos de 10 a 11 de la mañana. El resto, o la hora en que nosotros repetimos, o el canal Grace TV repite nuestro tema, es de 4 de la mañana a 5 de la mañana, de 4 a 5 de la mañana todos los días. Eso sí, de lunes, de domingo a sábado. De domingo a sábado, los 7 días de la semana estamos saliendo en el horario de 4 a 5 de la mañana. Y durante el día estamos grabando de lunes a sábado de 3 a 4. Fácil de recordar, de 3 a 4 en la tarde y de 4 a 5 en la mañana del siguiente día. Estamos grabando, repitiendo. También hay repetidora en Miami. Pero ahora vamos a ir al tema. Todo lo que exponemos acá, esperamos que sea analizado, razonado, comparado, y a la misma vez lo breve que nosotros presentamos aquí, queremos que les ayude a ustedes a poder llegar a las conclusiones a las cuales nosotros hemos llegado, ¿no? Ahora antes de comenzar nuestro tema, vamos a orar y a pedir la presencia de nuestro Dios para que Él sea, a través de su Espíritu Santo, el que nos guíe a toda verdad. Abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender su palabra. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento queremos invocar tu presencia y pedir tu bendición. Que perdones nuestros pecados en primer lugar, para que no haya nada que pueda interferir para que nuestra comunión sea contigo real y verdadera. Y no solamente con nosotros, sino queremos que cada uno de tus hijos que escuchan este tema puedan, Señor, aprender a amarte, aprender a conocerte cada vez más
y que al conocerte el amor de ellos pueda cada vez más, Señor, resultar en obediencia y en que nosotros, como de acuerdo a tu plan, Señor, podamos ser alabanza y gloria para ti. Bendícenos pues y danos tu Espíritu Santo para que Él sea el que nos muestre los misterios y las maravillas del Dios que nos ha venido a redimir. En Jesús te pedimos y te agradecemos todo. Amén. Como mencioné, el tema de ahora se llama Cristo, Jehová mismo, el buen pastor. Y hay un capítulo de la Biblia, un salmo que casi todo mundo se conoce, y este salmo está en el capítulo 23. Quisiera que vayamos al capítulo 23 de Salmos, y dice el versículo 1 en delante, un salmo bien conocido por todos, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y después sigue diciendo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y después dice que ese pastor, dice, aunque andemos nosotros en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré más mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y termina el salmo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya hablamos, este es un salmo que es mesiánico también, a pesar de que aparentemente este no es un salmo mesiánico, lo es en esencia. Hay 3 salmos que son hermanos y Dios los pone juntos con un propósito muy sabio. La sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, y nosotros a veces no percibimos ciertas cosas que Dios ha hecho en su palabra porque ciertamente estamos un poquito enceguecidos, ¿no? Y necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Si ustedes ven el capítulo 2 habla de los sufrimientos del Mesías o de Cristo en los últimos días de su ministerio. Al comenzar el versículo 1, vemos cómo en el capítulo 22 comienza a hablar de esta manera y cita el momento cuando Cristo estaba en la cruz y gritó, clamó a gran voz esto que dice acá: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué, Dios mío? Estas palabras Cristo las dijo, lo conocemos la gran mayoría, fueron palabras que Él las dijo cuando estaba pendiente o colgado en la cruz, clavado. En ese momento, cuando el Espíritu de Dios se aparta de Él, Él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió solo. Su padre cubrió su rostro para no ver a su hijo. Hubieron tinieblas, pero terriblemente oscuras, tan oscuras peor que como las que hubieron en Egipto. En Egipto dice que las tinieblas eran tan oscuras que se podían palpar. En otras palabras, la oscuridad era tan grande que podían hasta tropezar en ellas. Eso es lo que enseña el libro de Éxodo. Si ustedes van al libro de Éxodo, y en el momento cuando Cristo murió fue peor todavía. En el libro de Éxodo, en el capítulo 10, versículo 21, y mire lo que dice en delante. Dice: Jehová dijo a Moisés:
extiende tu mano hasta el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera, ¿qué dice ahí?, las palpe, o sea, se podían tocar, era como una pared que se tocaba la oscuridad. Pues cuando Cristo murió, las tinieblas todavía fueron peor. Mire lo que dice el versículo 22. Extendió pues Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Mire, los mismos días en que Cristo estuvo en la tumba. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en los 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Gloria a Dios por ello. Esto es lo que ocurre también en el tiempo de Cristo cuando Él fue colgado en la cruz. Hubieron tinieblas, la Biblia nos enseña que hubieron tinieblas y todo el mundo sabe eso. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde hubieron tinieblas en la tierra. Ahora, observen que todo este capítulo 22 habla de Salmos, habla de este Mesías que está siendo muerto y la manera como él es burlado y todo lo demás, cómo es tratado, está desde el versículo 1 hasta el versículo 21. El capítulo 21 del versículo 22 en delante habla ya de la resurrección de Cristo. Y en ese contexto está el capítulo 23, donde muestra que ahora Cristo desde el cielo es el verdadero pastor. Y el capítulo 24 del libro de Salmos habla de la ascensión de Cristo, cuando Cristo asciende al cielo y le dan la bienvenida en el cielo y lo hacen entrar como el Jehová que entra como conquistador y valiente guerrero de esta tierra. Vamos a leer solamente unos versículos para comprobar esto que es así, del capítulo 22 y también del capítulo 24, porque en ese contexto es que está el capítulo 23 que muestra ahí que Jehová es nuestro pastor. Pero vamos a ver que ese Jehová habla de Cristo, porque es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el que dijo que iba a venir a recoger él mismo sus propias ovejas. Vamos a ver ese versículo, pero ahora quiero que veamos esto. Dice el versículo 2, ya leímos, y dice el 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estaba angustiado y ahora él le dice a Dios, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí habla, por supuesto, habla de Dios Padre y también de Cristo, pero aquí habla que Cristo es el Kadosh, Él es el santo y Él habita entre las alabanzas de Israel. Versículo 4, en ti, dice, esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y aquí habla que Cristo fue tratado como peor que un hombre. Dice, mas yo soy ¿qué? Yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Los hombres lo miraban con el mayor desprecio. El mismo pueblo de Dios lo miraba con el mayor desprecio. La verdad como Cristo la enseña y como Dios la enseña, por supuesto no va a ser grata para muchos, como fue el caso de Jesús. Y miren lo que dice ahí, despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen. Escarnecer ahí significa se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mire cómo se burlan de Cristo. Todo esto lo repitieron junto a la cruz. Versículo 9, pero tú eres el que nos sacó del vientre, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Está hablando aquí Cristo como hombre. Y después dice, no te alejes de mí,
porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí sus bocas, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Perros, un símbolo de falsos hermanos, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, oh Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Este es el clamor de Cristo a la hora de su muerte. Ahora, en el versículo 22 comienza un cambio. Él dice ahí, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Esto lo vamos a ver después, porque esto es lo que ocurre cuando ya Jesús resucita. Jesús convocó a todos los discípulos para que después de que Él resucitase, le dijo, vayan a Galilea y allí me juntaré con todos vosotros. Él se juntó con ellos y les declaró quién era Él, más claramente. Y entonces pudieron entender ellos quién era el Cristo. Y después de eso sigue hablando el capítulo 22, dice, terminando con el versículo 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Está hablando de alabarle a Jehová. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Que está hablando como el Mesías le clamó y Dios le oyó. Cumplió todo lo que estaba de acuerdo al plan de Dios, al consejo divino. Y después sigue hablando, miren lo que dice el versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Ahora ya habla aquí de la gran congregación que lo recibe a Cristo en el cielo. Mis votos pagaré delante de los que te temen, dice, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová. Los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán, y miren lo que dice aquí, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, aquí, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Esto es lo que está hablando de Cristo, todas las naciones, y vamos a reconocer nosotros que verdaderamente él es el mismo Jehová. Y dice el 28, por si alguien tiene duda, porque de Jehová, dice, es el reino, y él regirá a las naciones. Pongan ahí para que vean que esto es exactamente lo mismo que cita Pablo en Romanos 15:12. Miren lo que dice Romanos 15:12, que dice ahí, y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará. Isaías profetizó después de David, pero profetiza futuro. Dice, se levantará, en otras palabras, resucitará, ¿para qué? Para regir o reinar sobre los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Pero aquí en el capítulo 22 habla que Jehová es eso. Por supuesto es el mismo, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros presentar acá, para que no se confunda la gran mayoría, ¿no? Y pueda entender que el Dios del Antiguo Testamento, este Jehová, es el mismo Cristo que vino como hombre, se hizo hombre él mismo. Y vamos a ver la evidencia, y estamos viéndola, y hemos visto ya varios temas, creo que más de 10, donde estamos presentando justamente esta hermosa verdad. Ahora, al llegar al capítulo 24, ahora ya presenta a este mismo Jehová, de quien es
la tierra y su plenitud, que es Cristo también, porque Él la hizo. Tal y como dice el versículo 1, mire lo que dice ahí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Lo mismo enseña, lo cual ya leímos, lo mismo enseña el libro de Proverbios. Proverbios muestra que fue Cristo, la sabiduría de Dios, el que está juntamente con el Padre, el que fundó la tierra. ¿Sí? Y de Él está hablando aquí. Si podemos ver ese versículo en Proverbios capítulo 8, para que veamos que esto es así. Especialmente el versículo 28 y 29, que dice ahí, dice, bueno, el versículo 27, vamos a leer del 27, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y quien estaba hablando quien está hablando aquí es Cristo mismo, la sabiduría divina. Y dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Versículo 29, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. O sea, Cristo fue el que habló, es la palabra viva que habló para que se hiciesen las cosas que Dios hizo. Por supuesto, el que hace las obras es el Espíritu Santo. Ahora, volviendo al capítulo 24, para que veamos que esto es así, o sea, y podemos ver a través de toda la Biblia muchos más pasajes que no hay tiempo para poder repasarlos, pero mire lo que dice, ahora comienza el versículo 3 y hace una pregunta, y la pregunta es, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién fue el que levantó la mano y juró por sí mismo? Porque no había otro mayor, fue Cristo. Y de Cristo está hablando, Él es el limpio de manos, Él es el que tiene derecho a entrar al lugar santo de Dios. Ahora dice el versículo 5, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. 6, tal es la generación de los que le buscan. En otras palabras, si nosotros queremos ascender, entrar también por las puertas eternas en el cielo, debemos de ser también nosotros imitadores de Cristo. Por eso es que el Señor nos dice, el apóstol Juan y muchos otros, que debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Y de Él está hablando aquí, versículo 6, 7. Ahora aquí está la entrada, tal es la generación, perdón, no terminé de leer el versículo, gracias por mantenerlo. Dice, tal es la generación de los que le buscan. ¿A quién? A Jehová, el que ascendió, el que entró por las puertas de la ciudad celestial. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquí muestra que es el Dios de Jacob. Y Dios de Jacob es un título específicamente para mostrar que Él es el Dios de los inconversos, de los que no se han convertido todavía, de las naciones, de entre todas las naciones que no estaban cercanas a Dios, porque los que estaban cerca era Israel, era el pueblo cerca, pero los lejos eran los gentiles. Y aquí Jacob es una figura de ellos. Y dice el versículo 7, mire cómo describe cómo entró Cristo al cielo. Dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Ya vimos en temas anteriores que ese Rey de Gloria es Cristo mismo. Lo dijo el siervo mártir primero que tuvo Dios, que fue a Esteban. Él lo declaró, que Cristo es el Dios de la gloria, así como aquí se le llama el Rey de Gloria. Entrará el Rey de Gloria. Ahora, ¿quién es ese Rey de Gloria? Versículo 8. Miren quién es ese Rey de Gloria. Dice, hace la pregunta, y quien preguntan son los ángeles de Dios que lo acompañan cuando Él ascendió al cielo.
Y preguntan ellos, ¿quién es este Rey de gloria? Y la respuesta que dan otros ángeles, o tal vez algunos, es Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Subió de aquí de la tierra y como llega al cielo victorioso, ahora se le da la bienvenida como el Jehová, el valiente, el fuerte, el Rey de gloria, el que es poderoso en batalla. Y el versículo 9 que dice, Jehová el fuerte, dice otra vez, vuelve a repetir, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Mire, 2 veces repiten lo mismo. ¿Por qué razón? Porque está confirmando Dios que esto fue así. Cada vez que Dios repite algo es porque está confirmando lo que es verdadero, es real. No, esto no es un mito, estas son cosas que ocurrieron en el cielo. Y vuelve a preguntar en el versículo 10, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Selah. Ahí está, claramente mostrando que este Rey de gloria, este Jehová, es el mismo Cristo que ascendió al cielo. Otro versículo, mire cómo le llama. ¿Se acuerdan? Mencioné esto anteriormente. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, aparece que a Abraham quien se le apareció fue el Dios de la gloria. Igual como dice el versículo 2 del libro de Hechos 7. Miren lo que dice ahí. Versículo 2. Y él dijo, de Esteban está hablando aquí. Esteban se levanta porque lo convocaron para que diera razón de lo que él estaba enseñando. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Quién fue ese? ¿El Dios de qué? El Dios de la gloria. En 1 Corintios lo vimos también ya en el capítulo 2, ¿se recuerda? 1 Corintios capítulo 2. Ahí muestra también de que Cristo es el Rey de la gloria. Vamos a darles el versículo ahorita. Capítulo 2, el versículo 8. Claramente aquí vuelve otra vez a decir, mire lo que dice ahí. Hablando de Cristo y los misterios que hay detrás de Cristo, dice, los misterios y la gloria que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado a quien dice ahí, al Señor de la gloria, al Señor de gloria, mostrando aquí que el Señor de gloria es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Por eso es que en estos 3 capítulos, capítulo 22, 23 y 24, se muestra a Cristo primero como crucificado, después resucitado, como pastor, ministrando en favor de sus ovejas aquí en esta tierra, y en el capítulo 24 muestra cómo a él le dieron la bienvenida y el recibimiento en el cielo. Y esto es una figura de lo que nosotros debemos hacer. Ahora bien, hay algo bien importante que debemos de entender. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios lo sacó para que Él fuese el verdadero pastor. O sea, Cristo mismo, el que era el ángel que los acompañaba, Él debía de ser el pastor. Pero como el pueblo siempre necesita un pastor visible, Dios escogió a Moisés para que Moisés fuese el pastor. Cuando él está por terminar su ministerio, bueno, ya Dios le dijo que iba a morir, no, ya saben por qué. En el capítulo 27 del libro de Números, si mi memoria no me falla, antes de que él muriese, Dios le da una instrucción a Moisés y le pide que unja a Josué para que él fuese el próximo pastor. Y miren lo que dice aquí en este versículo 15, comenzando el versículo 15. Le está repitiendo toda la historia, le repite la historia Moisés al pueblo y ahora le dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo,
ponga Jehová, Dios de los ejércitos, de toda carne, perdón, Dios de los espíritus de toda carne, ¿sí? Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Y dice, que salga delante de ellos, que los saque y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca en la tierra prometida, por supuesto, para que la congregación de Jehová, dice, no sea como oveja sin pastor. ¿Ok? ¿Quién era el pastor? En primer lugar era Moisés, pero después Dios elige a Josué para que él fuera el pastor. Y mire cómo lo ungió Dios. Versículo 18. Y Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Escuchen, ¿qué es lo que debemos de hacer? Obedecerle. Él era el pastor, así como le habían obedecido a Moisés, así debían de obedecer a Josué. Por supuesto, ambos son figura de Cristo, ambos. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros que así como el pueblo debía de obedecer a Moisés y después a Josué, de igual manera nosotros debemos de obedecer a Cristo en todo lo que Él nos ha dado, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora bien, sabemos que el pueblo se corrompió, sabemos que se apartaron de Dios, sabemos que los mismos pastores que debían de enseñar al pueblo, Dios los sacó para, es más, en el capítulo 33, miren lo que ya vimos algunos versículos, Dios saca al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuese un pueblo único. Y lo vimos anteriormente, vamos a ver un capítulo que es bien importante, que lo dice claramente. En el Salmo 105, en el versículo 42 al 45 nos dice cuál fue el propósito de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dice, en primer lugar, dice que Jehová se acordó de su santa palabra que había dado a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, y les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. ¿Para qué? Versículo 45. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Ese es el propósito de Dios. Y algunos, por supuesto, siempre Dios tiene algunos que siempre lo cumplen. Ahora, para ello, Dios escogió, y ahora vamos al Deuteronomio 33, en el versículo 9, Dios escogió a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque los primogénitos se apartaron de Dios junto al monte Sinaí, y entonces Dios escoge a la tribu de a la tribu de Leví. Y dice el versículo 9, hablando de los levitas, dice, hablando de Leví, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. O sea, a la hora cuando el pueblo pecó, inclusive a los mismos padres y a las mismas madres, estos levitas fieles a Dios, lo desconocieron, porque para ellos estaba Dios en primer lugar. Y dice después, y no reconoció a sus hermanos, a pesar de que eran hermanos, no los reconoció como tales. ¿Por qué? Porque habían traicionado a Dios. Ni a sus hijos conoció, ni siquiera a sus hijos. Pues ellos, dice, guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. ¿Y qué dice el versículo 10? Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley o tus leyes, ahí es plural, y tus leyes a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Esta es la razón por la cual Dios saca y escoge a la tribu de Leví, para que ellos fueran los maestros, los pastores verdaderos del pueblo. Pero ¿qué pasó? Ya sabemos la historia. Ahora, como el pueblo traicionó a Dios, se rebeló contra Dios, los mismos líderes se rebelaron contra Dios, a pesar de que muchos de ellos ya habían sido, Dios había hecho juicio contra ellos,
continuaron en la rebelión. Ahora, producto de esa rebelión, vamos a saltarnos ahora al capítulo, y no hay tiempo para ver todo lo demás, pero vamos a saltarnos al capítulo 34 del libro de Ezequiel. Toda la Biblia habla de cómo fueron pastores falsos, pero vamos a ver este capítulo 34. Comenzando el versículo 1 en adelante, miren lo que dice Dios, cómo está doliéndose Dios por lo que esta gente estaba haciendo, estos líderes religiosos del pueblo habían hecho. Y esto es para nuestro tiempo también, ocurre hoy lo mismo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Esto ocurrió en el tiempo de Ezequiel, justo cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Miren, buscan nada más el provecho propio. No apacientan los pastores a los rebaños, ¿no para eso son pastores? Esa es la pregunta. Si nosotros enseñamos, ¿qué debemos de enseñar? ¿Qué dice que debían de enseñar los levitas? Debían de enseñar los estatutos y las leyes de Jehová. Pero el pueblo, los líderes, fallaron en este cometido y por eso fueron llevados cautivos a Babilonia. El problema es que ahora también la palabra esta tiene verdad presente para nosotros. De igual manera Dios ha hecho en la era cristiana y también hará en un tiempo futuro. La mayoría de los pastores que vemos ahora enseñando la palabra de Dios también seremos llevados a juicio antes de que el Señor venga, porque Él va a separar al verdadero pastor, al verdadero apacentador de sus ovejas y a los falsos. Él hará una separación del trigo y de la cizaña. Y eso va a ser antes de que Él venga. Igual como pasó en este tiempo, que Él dijo, yo iré por mis ovejas, Él va a hacer esa obra a través del Espíritu Santo. Pero ahora escuchen lo que dice después. ¿Cómo era esta gente? ¿Cómo eran estos pastores, estos líderes? En vez de enseñar lo que Dios mandó, ellos adulaban al pueblo y buscaban su propio provecho. Versículo 3. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. Mire, la oveja perdida. Igual como en la parábola que está allá en Lucas 15. Dice, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. ¿Cómo son los pastores? Muchos pastores son duros y violentos, pero no enseñan al pueblo la verdad. Comen de ellas, nada más las sacrifican para sacar provecho de ellas. Versículo 5, ¿cómo andan las ovejas? Y andan las ovejas, ¿qué dice ahí? Errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Miren, vamos a saltarnos un poquito. Ahora observen lo que dice el versículo 11, porque vamos a regresar otra vez donde estamos. ¿Qué dice el 11? Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, ¿qué dice ahí? He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jehová mismo. Dice, yo mismo voy a ir a buscar las ovejas. ¿Y quién fue el que vino a esta tierra por las ovejas? No fue otro más que Cristo. Ahora observen lo que aquí dice en el versículo 5, dice que las ovejas andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las bestias. Las fieras es lo mismo que las bestias. Y nosotros tenemos también hay bestias en nuestro tiempo que también han hecho presa de las ovejas. Hay 3 bestias en el libro de Apocalipsis, que vamos a ver eso después. Pero observen, ¿cómo andan las ovejas? Son carnada para las bestias. Y las que no pueden ser devoradas, los que no son devoradas, son dispersadas y andan perdidas. Y el Señor las tiene que recoger. Ahora,
Miren cómo las dio las ovejas. En Mateo capítulo 12, cómo Cristo cita justamente este pasaje. Capítulo 9, Mateo 9, versículo 35 al 38. Aquí está el buen pastor ya recogiendo sus ovejas. Y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión, tuvo misericordia de ellas, porque estaban ¿cómo estaban las ovejas? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Quién iba a venir a buscar las ovejas? El Mesías. Aquí está ya ese pastor, ya en persona buscando las ovejas. Y dice que iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, enseñando y buscando el evangelio del reino y buscando sus ovejas. Todavía él sigue haciendo esta obra. ¿Por medio de quiénes? Por medio de aquellos que también son ¿qué? Son fieles ministros de él. Ahora dice el versículo 37, y entonces dijo él a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son ¿cómo? Son poquitos. Hay un montón de falsos obreros, pero los verdaderos pastores son muy pocos. De tal manera que las ovejas andan todas dispersadas. Y pide el Señor que nosotros oremos. Versículo 38, nos pide a los discípulos, nos dice, rogad, clamad, para que el Señor de la mies envíe ¿qué? Obreros a su mies. Esta es la obra que Cristo ahora ya está haciendo en el Nuevo Testamento. Él es el Jehová que iba a venir a buscar sus ovejas. Él dice, yo mismo Jehová, yo mismo iré a buscar las ovejas. Veamos el versículo otra vez, el 11 de Ezequiel 34. ¿Qué dice allí? Porque he aquí, dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Versículo 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Allá Cristo, ahora sí, las estaba recogiendo, iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de sinagoga en sinagoga, él buscando a sus ovejas por los caminos, por las veredas, por todos lados iba Cristo predicando el evangelio del reino. Versículo 12 continúa diciendo, así dice, reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Cuándo fue que hubo nublado y oscuridad, hermanos? ¿Acaso no fue cuando Cristo colgaba en la cruz? Por supuesto, en ese día, ¿qué pasó con las ovejas? Todas fueron desparcidas. Está hablando de la crucifixión aquí misma de Jesús, en este mismo versículo. En ese día, todos le abandonaron a Cristo. Los únicos que quedaron ahí de escondidas fue Pedro y Juan. De ahí todos los demás huyeron. Interesante, aquí está diciéndolo claramente. En el día en que hubo nublado y oscuridad y tinieblas, en ese día todas las ovejas huyeron. Ahora vamos al versículo 13. Y yo, dice, las sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras, los traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel y por las riberas en todos los lugares habitados del país. Aquí dice que yo las sacaré de los pueblos y los juntaré y las juntaré de las tierras. De estas ovejas que aquí habla también de las que Cristo se llevó, de las ovejas que fueron fieles en el Antiguo Testamento y que Cristo resucitó juntamente con él para llevárselas como primicias al cielo. Él las recogió para darnos a nosotros confirmación de que su palabra se cumple, y así como él llevó a aquellos ya que están en el cielo, así también vendrá por nosotros por segunda vez. Aquellos fueron las primicias,
de los primeros frutos, nosotros seremos las primicias de los frutos de la cosecha final. El Señor quiere recoger un remanente fiel y Él lo hará. Yo no sé quién de ustedes va a tomar su boleto, pero el mío, yo le digo al Señor, no permitas que nadie lo arrebate de mi mano. Volviendo ahora al versículo 14, dice, en buenos pastos los apacentaré. Mire, aquí está recitando exactamente el libro de Salmos, capítulo 23, donde habla de los buenos pastos. Regresemos a Salmos para que veamos que lo mismo está repitiendo ahora. Ahí está, en el Salmo 23, quiero darles ese pasaje para que ustedes lo vean. En el siguiente, exactamente, ese es. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Me hará descansar. La palabra ahí descansar es echarse, o sea, las ovejas ahora nos podemos echar tranquilamente. ¿Por qué? Porque el Señor ha quitado nuestros enemigos. Ahora nosotros podemos servir a Dios libremente, ¿sí? En aguas de reposo, en aguas tranquilas, nosotros podemos adorar y servir a Dios. Alabado sea el Señor por ello, porque solamente Dios puede hacer esta obra maravillosa. Volviendo ahora a Ezequiel, miren qué bonito es poder entender la palabra, ¿no? y armonizarla un pasaje con otro. Como dijo el apóstol, como dijo Dios mismo, ¿no? Cristo mismo, por medio del profeta Isaías, que dijo un poquito aquí, otro poquito allá, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Veamos ese versículo, cómo debemos de enseñar nosotros la palabra de Dios. Isaías capítulo 28, versículo 13. ¿Qué dice ahí? El 9 y el 13. Vamos a leer el 13, el 9 primero y después el 13. ¿Qué dice el 9? ¿A quién se enseñará ciencia? Ciencia es el conocimiento de Dios, el verdadero. ¿O a quién se hará entender la doctrina? ¿A quiénes? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Por supuesto, hasta un niño puede entender la palabra de Dios. Si se le explica como Dios espera que se le explique. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? La palabra, pues, de Jehová le será ¿qué? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigamos de espaldas y que nos convenzamos que realmente el Señor ha hablado y que su palabra es clara. Y de esa manera sean quebrantados nuestros corazones, enlazados por el amor de Él y presos para ser salvos y listos para el granero celestial. Qué bonito habla Dios. Volviendo al capítulo 34, después de eso, miren lo que termino estos dos versículos que quiero leer. Estábamos leyendo el versículo 13, ahora vamos al 14. Dice, en buenos pastos los apacentaré, en los montes altos de Israel estará su aprisco. Su aprisco es su corral, en los montes altos. ¿Y dónde está Cristo hoy? Por supuesto, en los montes altos, en el cielo mismo está Él, en el monte alto, en el monte de Sión, allá está Él. Dice, ahí dormirán en buen redil, en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Por eso es que, por cierto, me acuerdo, para que vean que esto es así, por esto es que Pablo escribe en el libro de Efesios, en el capítulo 1, donde dice que nosotros hemos sido sentados en lugares celestiales, 1.3. Miren lo que dice el 1.3 del libro de Efesios. ¿Qué dice ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿cómo dice ahí? En lugares ¿qué? En lugares celestiales en Cristo. Ahora, miren lo que dice el capítulo 2, versículo 5 y 6. Dice, 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estoy leyendo Efesios 2, 5. Nos dio vida juntamente con Cristo y dice ahí, por gracia sois salvos. Y aquí está el versículo 6, el que quiero que ustedes mediten. Y juntamente con Él, con Cristo, nos sentó, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares
celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo es que somos ahora? Sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Igual como dice allá el versículo 14, que Él nos iba a apacentar en las alturas sobre los montes de Sión, sobre el monte alto de Dios. Versículo 15. Y ahora dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice ¿quién? Jehová el Señor. Amén. Por esa razón es que Pablo también, hablando de Cristo, a los hebreos les recuerda, en Hebreos capítulo 13, el de Hebreos 13, le recuerda el apóstol Pablo que Cristo es el verdadero pastor. Y miren cómo él lo presenta en Hebreos 13, 11 en delante. Por cierto, ya que estamos hablando de pastores y como estamos hablando que hay falsos y hay verdaderos, el Señor aquí en este capítulo nos da por medio de Pablo un consejo que debemos de escuchar todo. No importa qué tipo de oveja es usted, sea oveja sabia, no se deje arrastrar al engaño por falsos pastores, porque abundan más que los verdaderos. Miren lo que dice el versículo 7, hablando de pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Debe de acordarse uno, ¿ok? Y dice, pero considerad cuál haya sido el resultado. En otras palabras, cuál haya sido el fruto de su conducta e imitad su fe. Si es verdadera, imítenlo, pero si es falsa, acuérdense. Por eso es que Jesús dijo que por sus frutos los vamos a conocer, a los verdaderos profetas. Pues también a los pastores se deben de conocer. Ustedes deben de conocer quién es un verdadero pastor. Consideren su conducta y si es un verdadero, síganlo, imítenlo. Pero miren lo que dice después, versículo 17, hablando de pastores. Si es fiel, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hay algunos que velan, pero otros no. Otros los que velan es por su propio interés para comer de las ovejas, así que tienen que tener cuidado. Dice que, pero el verdadero vela por las almas, presenta la palabra, la ley, las instrucciones como Dios las ha dado, como Cristo mismo las dio. ¿Por qué? Porque saben que ellos han de dar cuenta ante Dios. Para que lo hagan, dice que nosotros los que presentamos la palabra, el verdadero pastor debe de hacerlo con alegría y no quejosos, no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios no espera que nosotros no andemos de quejosos. Ahora miren lo que dice el versículo 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, aquel que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y ahora ¿cómo le llama a Cristo? El gran pastor de las ovejas. Ahí está, el que vino a buscar las ovejas. Ese gran pastor, Él es, por la sangre del pacto eterno. ¿Cómo es el pacto? El pacto es eterno, por supuesto, en el sentido de que es eterno en la manera como Cristo vino a enseñarlo, porque ahora Él lo enseña en una forma perfecta. Y ahora dice, por la sangre de ese pacto eterno que Él ha hecho, y como Él es el verdadero pastor, miren cuál es el propósito de Él, versículo 21. Que Él os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis ¿qué? Su voluntad, haciendo Él. Ahí está. ¿Quién hace las obras? Haciendo Él, Cristo, Jesucristo, el buen pastor, que dice, en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria, a Cristo sea la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Mostrando claramente aquí que el verdadero pastor es Cristo Jesús. Espero que el Señor nos haya hecho entender que Jehová de los ejércitos es el mismo Cristo, el mismo Jehová que vino a buscar sus ovejas que estaban esparcidas y que todavía quiere recoger algunas de las que todavía no han llegado a su redil. Quiera el Señor que tú seas una de esas ovejas que Él va a recoger. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias porque no nos dejaste perdidos entre todas las naciones,
sumidos en el paganismo y la idolatría, sino que nos has venido a buscar. Y ahora, Señor, tú nos instruyes desde el cielo y velas por nuestras almas, igual manera como tu Espíritu Santo hace la obra aquí en la tierra, en nuestros corazones. Bendice a cada hijo tuyo y danos la victoria, y que podamos estar en aquel día muy próximo en el aprisco tuyo, en aquel monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. Para gloria de Jesús lo pedimos y la salvación de nuestras almas. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.